Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo para la presidencia de Bolivia, pulverizó a sus adversarios en un debate con candidatos presidenciales que fue llevado a cabo este 3 de octubre en la ciudad de Cochabamba. Bueno, al punto que no solo debatió con sus pares, sino incluso con la misma periodista que se animó a entrarle al rifirrafe, ¿no? Una evidente demostración de la parcialidad de la organización de este evento, pero al final le sirvió mucho a Lucho Arce porque al final le dio oportunidad de responder y argumentar más de lo que otros de sus adversarios tuvieron oportunidad. Vamos a hacer un repaso sobre esto y es como la verdad como argumento político puede ser una muy fuerte herramienta, una conexión genuina con el elector. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Bienvenido a Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. A ver, para aclarar esto, el Movimiento al Socialismo es el partido que lidera eh, las encuestas para las elecciones del 18 de octubre. Al cierre de esta edición estamos a menos de 13 días, ¿sí? Exactamente estamos sí, pues, a 13 días en realidad, a 13 días del proceso electoral. El líder histórico del movimiento al socialismo es el depuesto presidente Evo Morales y por razón del golpe de Estado llevado a cabo por la ultraderecha entre Yanín Añez, Luis Camacho, Carlos Mesa y Arturo Murillo, tuvo que salir del país, como es algo que ya es ampliamente conocido. Bueno, con todos estos elementos, Luis Arce Catacora, que es el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, lidera ampliamente las posibilidades de ser electo en primera vuelta. Además, la condición es básicamente la siguiente, que gane con el más del 50% o en todo caso que tenga más del 40% y que haya una diferencia del 10% con su adversario más cercano. Todo indica que en este caso sería el expresidente de la ultraderecha, Carlos Mesa, a quien en posterior le voy a dedicar otro de los videos. Pero quiero centrarme en la manera como Lucho Arce Catacora ha podido presentar un argumento muy sólido para la propuesta política que va a desarrollar cuando sea presidente de salir electo. ¿Sí? Y insisto, lo que ha tenido que usar es simplemente la verdad, y me refiero a los verdaderos números que se pueden extraer del gobierno del presidente Evo Morales en tiempos en los que él fue el ministro de Economía y muchos con justo derecho le señalan como el artífice, el arquitecto del milagro boliviano. A ver, y vamos a contrastar con lo que trajo Añez, Camacho, Carlos Mesa con el golpe de Estado. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la ultraderecha? La ultraderecha que dio un golpe de Estado con Añez, Camacho y Carlos Mesa. ¿Qué hicieron? Bueno, destrozaron la economía boliviana y cuando digo destrozaron es el verbo exacto. Lo destrozaron. No lo digo yo, porque finalmente los números son fríos, las cifras matemáticas, no hay manera de 2 más 2 es 4, ¿ya? No hay manera de que 2 más 2 sea 5 porque no, 2 más 2 son 4 y las cifras nadie las puede contrastar. Yo tengo acá varias de las que con las que arguyó el presidente, el candidato a presidente Arce Catacora. Le recordó a la ultraderecha que compite con él que cuando Evo Morales era presidente en Bolivia, la cantidad de personas en pobreza era el 4.2%.
No era un tema resuelto el tema de la pobreza, pero tenía las mejores cifras en la historia de Bolivia. Ningún expresidente podría mostrar esas cifras. Bueno, con casi un año de gobierno de la ultraderecha a través de un golpe de Estado, han logrado transformar ese 4.2% en un 12%. ¿Sí? Es decir, en un país de algo más de 11 millones de habitantes, el 12% de estas personas son pobres. 800.000 de las mismas viven en extrema pobreza. Gracias, Janine Áñez. ¿Sí? Gracias, Camacho. Gracias, Mesa. ¿Ya? Gracias, Carlos Mesa, tú que sostuviste el golpe de Estado con tu compinche Janine Áñez. Ahora, entre tus logros, como parte de este gobierno dictatorial, puedes sacarle lustre a los 800.000 ciudadanos bolivianos que han pasado a la extrema pobreza. Ese es el gran éxito, es el gran triunfo de la ultraderecha en Bolivia. Y por supuesto, Luis Arce Catacora se los ha restregado en el rostro, ¿no? Se los ha mostrado. Acá está, estos son sus resultados. ¿Sí? Pero no, pues tú estás haciendo una lectura parcializada porque todos los países de Latinoamérica han sufrido retrocesos similares en tiempo de la pandemia. Mira lo que está... No, tranquilos, ¿sí? Porque si vamos a hacer un análisis latinoamericano, Bolivia fue un país que en su momento fue históricamente la cola del desarrollo económico en Latinoamérica, incluso hasta el gobierno de Carlos Mesa, el presidente mendigo, el pordiosero que estiraba la mano a los gobiernos, a las potencias extranjeras, que entregaba los recursos naturales de Bolivia, que mendigaba al fondo para pagarle a los maestros. No lo digo yo, lo dice él en un video que está incluso en YouTube, ¿sí? En una de sus últimas participaciones. ¿Sí? Bolivia eso era. Bueno, durante los años en los que gobierna Evo Morales, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o Producto Bruto Interno, como se le llame, algunos lugares en Latinoamérica le dicen PIB, otros PBI, en fin, ¿sí? Tuvo un crecimiento que llegó incluso al 6.4% en el 2016. La media estaba entre el 4.2%. Absolutamente sui generis, único en su género cuando revisamos la historia de Bolivia. Ya, estos números no los tuvo nunca. ¿Por qué? Porque la élite siempre se embolsicó las ganancias, ¿ya? Y tristemente los negocios no los llevaban a cabo en territorio boliviano, sino en paraísos fiscales, con cuentas offshore, y entonces no se consideraban parte del PIB boliviano. Bueno, de un crecimiento sostenido que se ha tenido durante el gobierno del presidente Evo Morales, ahora, en este momento, Bolivia es el último con el crecimiento del PBI proyectado para este año, con el 1%. Si todos bajamos, Bolivia debió haber bajado en la proporción en la que estaba, ¿no? Pero no irse al sótano, pues con el 1%. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, que ha hecho el cálculo lo ha hecho la Universidad de Columbia, ¿ya? Digamos que no es una organización, una institución que esté muy a favor del movimiento al socialismo, ¿ya? La Universidad de Columbia ha formado a las mentes de ultraderecha y neoliberales del último siglo, diría yo. Bueno, el neoliberalismo no ha gobernado el último siglo, pero ha sido cuna de los intereses del establishment estadounidense. Así que no creo que salgan a hacer campaña por Arce Catacora y le dicen a Janine Áñez: mira, qué interesante tu gestión. Lo que has conseguido es mandar al sótano del desarrollo económico a tu país con una proyección del 1%. Si es que toda Latinoamérica, no, es el último, ¿sí? Es el último.
Y entonces uno dice, bueno, si es que todos caíamos, pues todos caíamos en la misma proporción. No, ha sido Yanín Añez con sus compinches, Carlos Mesa y Camacho, Fernando Camacho, que en compinchamiento han destrozado la economía boliviana. ¿Sí? Cifras muy difíciles, muy dolorosas. 1.200.000 personas que pasan a la pobreza, 800.000 de las cuales pasan a extrema pobreza. Ese es el legado de el golpe de Estado de la ultraderecha en Bolivia, y el candidato del movimiento al socialismo se los ha presentado directamente. Por supuesto, digo, incluso la presentadora del debate, que se entiende debería mantener imparcialidad, cuando menos para parecer que no tenía ningún tipo de afinidad personal, ella ni la organización que representa, le saltó al cuello a Lucho Catacora, a Lucho Arce Catacora, y se puso a debatir casi a igual con él, cosa que evidencia, insisto, la nula imparcialidad de los organizadores. Y la señora, cuyo nombre es Ninosca Crespo, le dijo: un momentito, señor Catacora, Luis Arce Catacora, ¿no? Lo que pasa que ustedes gobernaron en los tiempos en los que había bonanza económica, que es un viejo argumento que utiliza la ultraderecha para quitarle, la ultraderecha boliviana, para quitarle importancia al impacto económico de la gestión de Evo Morales. Pero se tocó con un hueso muy duro de roer. Y Luis Arce Catacora le dijo: a ver, Ninosca Crespo, ¿tú sabes lo que pasó en el 2008? En el 2014 incluso, que fue un año muy difícil para Bolivia. El 2008 quebró los bancos más grandes del planeta, ¿ya? Pero nosotros nos fue bien, le dijo Luis Arce Catacora. No es que estuvimos blindados, había que gestionar, porque si nos quedábamos conectados al respirador artificial de la economía estadounidense, pues seguramente si ellos se resfriaban, nosotros hacíamos pulmonía, más o menos poniéndome en la posición de un ciudadano boliviano, ¿no? Tuvieron que buscar fuentes de financiamiento de negocios con otras potencias del planeta, y particularmente fue China la que se interesó y creó vínculos económicos intensos con Bolivia. Sí, pero esos son parte de decisiones políticas que hay que tomar, ¿sí? Y que la ultraderecha boliviana ni siquiera por asomo puede entender, porque es tan miope para intentar implementar nuevas formas de hacer economía, que solo está pensando en meterle mano al bolsillo del contribuyente. Pero Luis Arce Catacora, en la propuesta de gobierno que hace, pues los ha dejado secos, ¿eh? De verdad que ahora sí deben estar asustados los de la ultraderecha, y sobre todo la banca internacional, porque ha dicho: ¿saben qué, señores? Los 2 primeros años de gobierno de mi gestión no vamos a pagar la deuda externa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ustedes han sido los que han provocado esto, señores. Bueno, no lo he dicho en esos términos, ¿no? Pero ¿saben qué? La situación es tan grave que no vamos a pagar la deuda externa. Los 2 primeros años. Ya veremos luego, los negociaremos, vamos a tener que llegar a un acuerdo. Esto nos va a permitir un ahorro de $1.200 millones, que nos va a permitir hacer inversión en el gasto social. Vamos a aplicarle un impuesto a las fortunas más grandes de Bolivia. Agárrate, Catalina. Ahí mira, y este debate se ha llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra, donde reside la élite económica de Bolivia. Y ahí en sus propias narices les ha dicho: ¿saben qué? Vamos a aplicar un impuesto, ¿ya? Un impuesto a las principales fortunas de Bolivia. No se preocupen. Entonces, por supuesto, estos salen a decir: no, que quieren cobrar impuestos para atentar contra la libertad de mercado y el libre emprendimiento. Arce Catacora le ha dicho: tranquilo, muchachos, no se preocupen, esto solo va a afectar al 0.01% de la población. Ya. O sea que eso no va a afectar al promedio, va a afectar al papá de Camacho, a la logia que lo acompaña, a los padrinos de Yanín Añez, a los compinches de Murillo, de Longaric, de Markovich, ¿sí? De toda esta gente que ha saltado el poder de la manera más vil, ¿sí?
Me fascina lo que está pasando, la verdad, en Bolivia. Veo con tremendo agrado que el debate político, en palabras y en argumentos de Luis Arce Catacora, ha tomado una dimensión particularmente de un estadista. De verdad que sí. Veo con mucho agrado la madurez política de esta clase de gobernante que utiliza la verdad como argumento político, electoral, ¿no? Lejos, lejísimos de propuestas como la de Trump, por ejemplo, salvando las diferencias, salvando absolutamente las diferencias. No hay comparación entre Trump y Luis Arce Catacora. Para quienes lo hemos estado observando, a Luis Arce Catacora es un hombre tranquilo, centrado, siempre con una sonrisa. Parece hasta un niño bueno, ¿sí? Se le ve bien, no se le ve prepotente para nada, y lleva un argumento político basado en la razón. Eso es lo que me parece interesante. Ayer analizábamos el discurso político de Donald Trump. Él no le interesa presentar razones, para nada. A él no le interesa. Él va a imponerse en agenda a punto de gritos, chillidos, de situaciones estrepitosas, ¿sí? Luis Arce Catacora, por mérito propio, al margen del legado que significa Evo Morales, está demostrando tener un cuajo muy personal, ¿sí? Está demostrando tener una pátina que va a marcar su propio legado, ¿sí? Y utilizando como argumento político la verdad, cosa que es altamente inusual en la clase política latinoamericana. Por supuesto, sus adversarios han intentado saltarle al cuello. Fernando Camacho y Carlos Mesa se dedicaron a atacarle junto con la presentadora, la señora Ninosca Crespo, que desde mi humilde punto de vista se metió a debatir como si fuera parte del panel, en fin, cosas que pasan, ¿sí? Pero estos dos candidatos, Camacho y Mesa, que son parte de la camarilla, ni siquiera voy a utilizar camarilla, de la jaurilla que asaltó el poder con Añez, se olvidaron de hacer propuesta alguna, simplemente se dedicaron a atacar a Luis Arce Catacora. Así están las cosas en Bolivia, señores. Ojo, ojo. Hay tres escenarios en los que se está decidiendo el futuro de Latinoamérica en este momento. En México, en Venezuela y en Bolivia. Mi nombre es Juan José del Castillo, J. Gracias por estar en Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el idioma de los incas, Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.